Bien, voy a presentar a mi primer invitado para primero preguntarle por su opinión sobre este tema, pero sobre muchas otras cosas más, porque además de abogado constitucionalista y analista político, es un hombre bastante culto y entiende la realidad de una manera bastante interesante. Lucas Gersi está con nosotros. Hola, Lucas, ¿cómo estás? Hola, Fabricio, ¿cómo estás? ¿No te has puesto corbata hoy día? No, estamos ya aproximándonos a la época navideña y cuando hay diligencias me pongo corbata. Hoy día yo ya me puse a dieta a portas de la Navidad, no sé si tú también. Estás en la dieta del tamal. Tu dieta consiste en empujarte un tamal, ¿no? A ver. Un honor siempre estar contigo, Fabricio. Lucas, ¿verdad? Pregunto, tu opinión sobre este fiscal que iba a detener a Alan García y que ahora, oh sorpresa, terminó siendo tú una rata. Yo creo que lo grave del tema es que este no es un incidente pues aislado, sino que la corrupción es sistemática en el sistema de justicia, ¿no? Este no es el único fiscal que incurre en este tipo de actos, sino que es un problema transversal. Y eso nos tiene que a nosotros fomentar una reflexión respecto del reclutamiento de los jueces y fiscales y respecto del sistema utilizado para nombrar jueces y fiscales, ¿no es cierto? ¿Me estás hablando de cambiar la JNJ o reformarla? Hay que pensar sobre este sistema, ¿no? Porque siempre, este es el problema de toda la vida en el Perú, ¿no? Es el problema de toda la vida. Mira, casi el 40 o 50% de los jueces y fiscales son jueces y fiscales provisionales. Es decir, no han sido designados por la JNJ, no tienen estabilidad en su cargo, los pueden mover con gran facilidad, los ponen, los sacan. Es decir, así no puede haber una justicia que sea una justicia confiable o que tenga credibilidad, ¿no? La figura de la provisionalidad tiene que terminarse ya. Luego puede haber un juez que está en un cargo y provisionalmente lo ascienden, ¿no? Un juez ascendido de manera provisional, provisionalmente lo pueden destituir también, lo pueden volver al origen. O sea, es un fiscal que no va a tener independencia, ¿no? Entonces, tenemos que tener una reflexión profunda, una reforma profunda del mecanismo de elección, cómo se reclutan los jueces y fiscales. Perdón, a la hora que dices elección, y lo digo para que la gente lo tenga claro, porque ahora está corriendo mucho la voladita esta de que la elección de jueces, también de fiscales, debería ser por voto popular. Mira, no hay ningún país en el mundo, salvo México y Bolivia, que tienen ese sistema, y ese es un sistema que no funciona bien tampoco, porque no es que el mejor juez o el mejor fiscal es el que vaya a ganar una campaña electoral. Hay mecanismos intermedios que yo creo que son mejores. No tenemos que inventar la pólvora. Miremos lo que hace Estados Unidos, por ejemplo. En Estados Unidos, ¿cómo se escoge los jueces o los fiscales? De repente el presidente los propone o el gobernador del estado los propone, el Senado los confirma y eso les da un primer bloque de tiempo de 5 años. Y después, si quieren tener 5 años más, tienen que ser aprobados en un referéndum. Entonces tú puedes combinar mecanismos de elección directa con mecanismos de elección indirecta. Pero así decir que se escoge al juez como quien escoge a un alcalde, así en una elección, vas a terminar politizando eso el asunto. Politiza mucho. Y vas a ir viendo las campañas para elegir a los jueces, claro, que son cada vez más estrambóticas, igual que las políticas, ¿no? Así es, y son lo que ha ocurrido en Bolivia, en México, ha sido simplemente un intento burdo, pues, de que el poder político capture el sistema judicial. O sea, no es tan simple, ¿no? La respuesta. Lo mejor es combinar diversos mecanismos, que participe el presidente, que participe el Senado, que puede haber un mecanismo de referéndum. La idea de la escuela también es buena. De repente puede haber la idea de la escuela para los jueces de primera instancia, segunda instancia y de designación a través del Congreso y del presidente para la Corte Suprema. Pero tenemos que darle mucho más prestigio, ¿no?, a la carrera. Que entren los mejores, que haya gente que esté entrando a cuidar y defender su prestigio profesional. Si alguien quiere defender su prestigio profesional, de repente no va a incurrir en este tipo de actividades de coima, ¿no? Lucas, se me viene a la mente tratar el siguiente tema a raíz de lo que estamos hablando, porque está conectado este asunto de las 7 bancadas que están 7, que no son poco, están respaldando la inhabilitación por 10 años contra Pedro Castillo. Amén de que hay los contrarios, también son una buena cantidad de bancadas que están insistiendo no solamente en su inocencia, sino en que tiene que participar en las próximas justas electorales. Y te lo pregunto porque da la tesis para la defensa de Pedro Castillo es que lo dice el pueblo. Y la palabra popular es una especie de palabra santa o sagrada que se tiene que hacer caso. Mira, Pedro Castillo no va a participar en las elecciones. Ya está fuera de las elecciones, porque Pedro Castillo está condenado.
Y la Constitución, en una reforma constitucional que se hizo el año 2018, establece que cuando una persona es condenada, esa persona ya no puede participar en las elecciones. Tú puedes participar como candidato si estás en prisión preventiva, como fue el caso de Gregorio Santos, ¿te acuerdas? Sí. Que estaba preso en prisión preventiva y sacó más de 500.000 de votos. Eso sí se puede. Pero cuando tú ya tienes condena, como es el caso de Castillo... O sea, tampoco él puede ya- Betsy Chávez. Él ya está fuera. Betsy Chávez tampoco. también está Aníbal. fuera. Cerrón ¿no? sí puede. Cerrón tiene, no recuerdo si tiene una condena vigente o no, solo prisión. Tiene prisión preventiva, ¿no? Sí, sí, porque está su condena requerido fue por prisión anulada, preventiva. creo, por el Tribunal Constitucional, Sí. me parece. Tenía una y se la habría que revisar, pero creo que Vladimir Cerrón, él sí puede. Pero Castillo ya está fuera, ¿ah? Está fuera. O sea, esta inhabilitación, que está muy bien, seguro que se ponga la inhabilitación, sería llover sobre mojado. Ya, a porque ver, ya hoy día Castillo ya no puede ser candidato. Ya, lo que pasa es que junto con la condena que la semana pasada recibió Pedro Castillo de 11 años, 5 meses y 15 días Ajá. por todo este asunto de la conspiración para la rebelión, Sí. le vino también una inhabilitación, pero fue una inhabilitación de 2 años. Sí, sí, claro. O sí, sea, sí, sí, podría sí. postular la próxima vez si es que él saliera de prisión No, o no. alguien lo indultara, digamos. Claro, si alguien lo indultara y si él pagase su reparación civil, podría postular. Ya. Ahora, entonces, Podría postular. ¿qué ganamos o qué ganan? Bueno, ¿qué ganamos? Sí, porque yo pienso perfectamente igual que las 7 bancadas que quieren inhabilitarlo. ¿Qué ganan haciendo Bueno, esto? es un periodo de tiempo más largo, ¿no? Tú dices que la inhabilitación en este caso es de Sí, eran 3 2 o años. 3 años, o sea, pero era acá muy sería escueto el 10 tiempo. años. O sea, habría más tiempo, estaría sumando tiempo adicional a la inhabilitación. Porque el Congreso te puede inhabilitar hasta 10, ¿no? O sea, Ahora. lo inhabilitarías por más tiempo. Pero mira, Pedro Castillo es un tipo joven, ¿ah? Yo lo he dicho varias veces, ¿ah? Yo creo que un Pedro Castillo viejo, de acá a 20 años, un Pedro Castillo viejo probablemente va a ser presidente de nuevo. Tiene un montón de tiempo Sí. para madurar, para Yo he pensado aprender, lo para mismo. regresar. Claro, es Lucas, un tipo he pensado recontra exactamente joven. igual. Tiene un El, montón el de caso tiempo. inverso de Alan García. O sea, Alan García le hizo bien un poco crecer, ¿no? Y que la vida lo golpeó un poquito y vivir en el ostracismo y todo el asunto. Y vino con unas ideas mejores, Ajá. hizo un muy buen gobierno, el segundo. Pero no sé si eso va a pasar con Pedro Castillo. Bueno, Al contrario, creo que le está anidando rencor. No lo sabemos, eso el tiempo lo determina, pero yo sí creo que la sentencia que se emitió en este caso es favorable, ¿no? A Castillo, en el fondo, porque han sido suaves con él, ¿no? Él dio un golpe de Estado, correspondía que lo condenen por el delito de rebelión y lo han condenado por el delito más débil de conspiración para la rebelión. Es decir, los jueces han dicho, en este caso se tramó, se intentó, se buscó un golpe de Estado, pero nunca se llegó a hacer el golpe de Estado. Y yo creo que esa es una interpretación demasiado benévola para Castillo, ¿no? Él puede salir libre pronto, con beneficios penitenciarios, hace Hello Kitty, ¿no? Al estilo de Antauro y de repente puede salir en 2 o 3 años. A ver, siguiente tema. Tengo que correr porque tengo un montón de invitados y quiero sacarle el jugo a Lucas Gersi, que no viene todos los días. Se Con todo gusto. está haciendo difícil últimamente. En fin. Con todo gusto, querido. A ver, Lucas. Mario Vizcarra, el hermano de Martín Vizcarra, ha salido ahora con la ventolera de exigir cosas que a los conservadores se nos han erizado un poco los pelos. Pero como tú no eres un conservador, quiero preguntarte tu opinión. Él está a favor de no solamente derechos pro LGTB y aborto, que se podría entender en gente como Mario Vizcarra, pero quiere legalizar incluso la cocaína. A ver, tú eres un liberal clásico, no eres un liberal extremo como los que pintan ahora. Entiendo que eres un liberal más o menos un libertario, un liberal clásico. ¿Qué piensas de las cosas que está diciendo ese señor? Mira, a ver, yo creo que hay un análisis puramente teórico y luego hay un análisis más práctico, A ver, ¿no? dale. A ver, mira. Vamos a darle, como dices. Sí, claro. A ver, yo creo que cuando hay un delito que no tiene, entre comillas, víctima, eso es muy difícil verlo como delito. Digamos, el consumo de drogas es ilegal, ¿no? En el Perú. Salvo la marihuana en cantidades mínimas, ¿no? La compraventa de drogas, la microcomercialización. Tenerla no es delito, claro, creo pero que es delito también la vender. microcomercialización de drogas se supone que es ilegal. Sin embargo, los adolescentes muchas veces están todo el tiempo microcomercializando drogas, ¿no? Inclusive en el colegio, en las universidades, están todo el tiempo haciendo esto. Entonces, uno tiene que ser ciego para no darse cuenta que esto ocurre. Y esto causa un gran daño moral y de salud. Pero existe, ¿no es cierto? Y el derecho penal no existe para protegerte a ti de ti mismo, sino que existe para protegerte a ti de los demás. No sé si me dejo entender. Sí. Es decir, la sanción penal a las drogas no impide que la gente se drogue.
No. La gente se droga igual, ¿no es cierto? Y la sanción penal a las drogas le da financiamiento a grupos delincuentes, genera una serie de controversias así, una serie pues de incentivos perversos. O sea, yo creo que lo óptimo sería que ya la guerra contra las drogas termine, ¿no? Y que sea un tema moral nada más, ¿no? Ya, pero ¿cuántos grupos estás terroristas diciendo, o criminales entonces, se financian con esto? ¿Qué ¿Te das estás cuenta? queriendo decirme? ¿Que se deberían legalizar las drogas? Desde un punto de vista meramente, absolutamente teórico, sí, claro, se Ok, debería. y desde un pero punto de por vista supuesto, meramente práctico, que no siempre claro, son dos cosas iguales. El tema práctico es que una medida de este tipo no puede ser unilateral, sino que tiene que ser multilateral. Ya, pero- y necesariamente coordinada pues, con Estados Unidos, pues, que es el principal país consumidor. Ya, pero ¿No es cierto? o sea, en ese razonamiento legalicemos pues todo lo demás, ¿no? Legalicemos el robo, legalicemos el No, asesinato. no, eso no es verdad. No, O eso sea, eso si es- hay un eso es dealer que está totalmente vendiendo distinto, veneno a ¿no? los chicos y la solución es legalizar la actividad de este dealer que vende veneno a los chicos, pues Pero legalicemos no es, todas las demás no es lo cosas. mismo que el robo, pues, ¿no? Yo cuando te robo a ti, estoy afectando tu voluntad, digamos, ¿no? Si tú mismo quieres meterte dinero, meterte veneno a ti mismo, eso no es lo mismo que un robo, ¿no? Este es un Claro, tema. en la persona que se droga, pero en la Sí, persona claro. que le vende al. O sea, yo tengo 1 kilo de cocaína acá y me pongo a venderla por el hecho de tenerla. Bueno, sí, seguramente me van a meter a la cárcel. Tengo un poquito de marihuana, no me van a meter a la cárcel, pero sí me van a meter si yo empiezo a vendérsela a otras personas, porque eso es evidentemente Pero dañino es probablemente para la gente. es probablemente todo la lucha contra las drogas. Si tú miras el costo y el beneficio, probablemente el costo ha sido pues mayor que el beneficio, ¿no? Todos los grupos terroristas que se han financiado con esto, todo el dinero que le ha dado a la criminalidad. Es una página que hace rato se ha debido haber pasado, ¿no? Y mira, el primer mundo está lentamente empezando a descriminalizar también el tema de las drogas, ¿no? Es debatible, ¿no? Es ampliamente debatible. No, Yo no creo estoy de que no es acuerdo, la prioridad en el contigo en Perú, eso. pero está ahí, ¿no? Estamos en Tú- orillas opuestas. Pero entonces el alcohol, ¿por qué no lo prohibes tú también? Que es tan yo, la dañino, verdad, si es tú me tan lo dañino preguntas a mí como como otras cristiano, drogas, si tan tú me dañino preguntas a como mí- otras a mí- drogas que están prohibidas, ¿no? ¿Eso qué es? Ok, perdón. O sea, bueno, en fin. ¿Tú estarías a favor de prohibir Sí, el claro. alcohol? ¿El alcohol? Si tú me preguntas a mí como cristiano, yo creo que el alcohol es una cosa y dañina. el Pero- tabaco causa una cantidad de muertes Terrible, y daño. la verdad, Es decir, sí. mira, no la todo verdad, lo no que solamente es deberían ponerle una fotito grande, sino deberían tapar Porque todo. no- No debería existir el alcohol. no todo lo que es dañino para la salud tiene que estar prohibido o reprimido por el derecho penal. Pero pues, ¿no? entiendo también Porque la mira, libertad de la digamos, otra persona para consumirlo la- si es que lo desea. la obviamente. comida chatarra, el alcohol, ¿no es cierto? El tabaco, también son drogas, ¿no? Entonces, ¿por qué se permite una, se prohíbe la otra? Yo nunca jamás he probado drogas, nunca jamás aconsejaría a nadie que las pruebe, pero creo que el mecanismo represivo no nos da pues problema el con las resultado drogas- que queremos, ¿no? Lucas, el problema con las drogas es que las drogas, a ver, tienen una capacidad, la cocaína, por ejemplo. Ujú. Yo he tenido familiares que han estado presos. Claro, de cocaína. destruye te Y destruye verdad, la no es vida. lo mismo, claro. no es lo mismo que si te comes una hamburguesa con bastante aceite. No, o no es lo mismo no, que no. si te fumas un No. cigarrillo de tabaco. No. Ni siquiera es lo mismo si te tomas una copa de vino, por supuesto. Pero o una botella de vino. el alcohol puede destruir una vida de una familia Sí, también. ¿ah? sí, claro que sí. El alcohol no lo subestimes, es Totalmente muy de peligroso. acuerdo, ¿ah? Totalmente de acuerdo. Hay vidas Pero, destruidas pero por la el alcohol. virulencia de la cocaína, por ejemplo, es dañina no solamente para quien la consume, y no solamente para la familia que tiene un adicto a la cocaína, sino para la sociedad. Es realmente dañina, o sea, es realmente destructiva. Las Entonces, externalidades. Sí, ¿no? claro, en ese aspecto yo sí estoy de acuerdo que eso tiene que mantenerse al margen de la ley. Porque no Es un lo buen mismo. argumento, sí, es un buen argumento. Pero reitero, ¿no? Con ese argumento también de repente deberías prohibir el alcohol, que también genera externalidades terribles, ¿no? Lo que pasa es que en el Lucas, fondo ahí hay temas créeme que sí, yo- culturales, ¿no? Quizá por eso no soy presidente de la República. ¿Tú estarías de Yo sí acuerdo, estaría de acuerdo si con- habría que votar, tú votarías a favor de la Yo prohibición? estaría del de alcohol? acuerdo en que el alcohol debería ser, no sé si desaparecido, pero restringido mucho más o Ajá. sea, al acceso Mira, de los las personas. grupos cristianos en Yo estaría Estados a favor Unidos de unos impuestos son los que carísimos, ¿ah? prohibieron, los cristianos en Estados Unidos fueron los que promovieron el movimiento para prohibir el alcohol en Sí, lo sé. principio del En la ley- siglo XX. durante la ley seca, claro. Eso es toda una Yo no historia. sé si lo ¿no? prohibiría, pero sí estaría a favor de
altísimos impuestos y de restricciones sumamente graves contra el alcohol y el tabaco para hacerle mucho más difícil a la gente acceder a ello, ¿no? El que se quiere emborrachar, que sea porque tenga que pagar igual mucho dinero. generarías un mercado negro de alcohol bamba. Seguramente, sí. Y quizás sería hasta peor, ¿no? Al final es que es una prohibición que no surte efecto. Entonces, ¿estás Porque de acuerdo todo con el Mario mundo Vizcarra se en esto? droga, todo el mundo se droga. Es una prohibición que no surte efectos y mira todo el daño colateral que hace, ¿no? Financiando a los carteles. ¿Cuántos decenas o hasta cientos de miles de muertos hay en Colombia, en México, en Estados Unidos por los carteles de la droga? Es decir, yo creo que esta es una política que el costo ya supera el beneficio. ¿Sabes qué también Es un tema meramente ¿sabes práctico. cuál es Mira me parece, es terrible. ¿Cuánta Lucas, gente ha muerto por esto del cártel de la droga? no, bastantes, un montón. Claro. Y sabes, pero sin embargo, ¿sabes cuál creo que es un argumento interesante sobre este asunto de la legalización de las drogas? Que, y te lo digo como cristiano, hay límites que se tienen que trazar en el tema moral. Y que yo consideramos nosotros los cristianos que son innegociables. O sea, hay límites que se tienen que poner para que la sociedad no termine destruyéndose a sí misma. Más aún de que si esos límites pudiesen parecer endebles o difusos, Sí, se ajá. tienen que poner Sí, límites. sí. Pero esos límites no le corresponden al Estado, sino quizá a la sociedad, ¿no? A la sociedad civil, ¿no? Créeme que... Digamos, no todo lo malo tiene que estar prohibido. Porque por esa ventana es que entra el totalitarismo, ¿no? Por ejemplo, los musulmanes, ellos tienen su doctrina religiosa, ellos dicen obligar lo bueno y prohibir lo malo. Así funciona el Islam, ¿no? Todo lo bueno obligatorio, todo lo malo prohibido. Pero en el mundo occidental, que nuestro principio básico es la responsabilidad personal, hay cosas buenas que están permitidas o no, y las cosas malas son también permitidas. O sea, esa es la base del mundo occidental, es la libertad con la responsabilidad, ¿no? Bien, ahora, me imagino que tienes una posición también sobre la postura progresista de Martín Vizcarra respecto al aborto y a los derechos pro-LGTB. Yo estoy absolutamente en contra del aborto, ¿no? ¿En todas sus formas? Prácticamente en todas sus formas, ¿no? Quizá un estado de necesidad para salvar la vida de la madre podría ser el único que se puede aceptar, ¿no? Porque ya desde la concepción está el material genético, pues la vida, ¿no? No la puedas ver, pero la vida está ahí. O sea, ese y es un tema distinto, ¿no? Y el tema de los derechos LGTB, él está totalmente a favor. Él dice que es respetuoso de las decisiones de las personas en lo que él llama su opción sexual. Existen las personas LGTB, ¿no? Sí. Son nuestros ciudadanos, son nuestros hermanos. Sí, son gente como nosotros, con la misma dignidad. Es gente igual de buena y mala que todos los demás. Y tienen su proyecto de vida y ese proyecto de vida tiene que ser respetado. Acá el problema es la etiqueta que se le pone a las cosas, ¿no? Primero, ¿no? El ser humano, para crecer y desarrollarse adecuadamente, yo sí creo que lo que propicia el desarrollo del ser humano es un hogar con un padre y una madre, ¿no? O sea, adopción de pareja del mismo sexo estoy completamente en contra. Pero que dos personas del mismo sexo quieran poder tener un arreglo económico entre ellas, ¿no? En materias de herencia. Oye, pero eso ya lo pueden hacer. Eso debería van de un estar notario y lo permitido. hacen, sencillamente. Sí, pero hay restricciones, Sí, ¿no? lo En que el quieren es tema de la herencia hay restricciones, ¿no? Habían algunas personas gays que lo que hacían era que adoptaban a la pareja gay, ¿no? Jugaban así con este tema de la adopción. O sea, de repente el tema económico se puede trabajar, pero luego el tema del matrimonio para mí es una pelea meramente semántica, ¿no? Es decir, grupos progresistas quieren la palabra matrimonio para ellos, quizá para fastidiar a las personas conservadoras, y esas discusiones meramente semánticas yo creo que no son productivas. Más bien nos dividen y no nos ayudan Yo le aconsejaría a obtener a la gente ningún que, valor relevante, ¿no? Yo les aconsejaría que se busquen otro nombre, porque además el nombre Unión Civil está bastante venido a menos, la verdad. Muchos consideramos que cuando dicen Unión Civil, inmediatamente están diciendo Con otro nombre, matrimonio homosexual. de repente se podría. Pero tú, No lo sé, ¿tú estarías no. de acuerdo con la unión civil con otro nombre? ¿Con un nombre yo más estaría de neutro? acuerdo. Yo creo que el matrimonio es uno solo, entre hombre y mujer, y van más allá del derecho. Sí, Eso es claro. mucho más antiguo incluso que la propia ley. Es que más hubo. antiguo que el Estado. Sí, claro. Es la Incluso- institución social quizá la más antigua Sí. del mundo. Y no fue hecha para Es la base de la civilización. Y no fue, El matrimonio, la digamos, familia, ¿no? hecha o no apareció para la felicidad del padre y de la madre, sino fue simplemente se instituyó así para que la especie se preserve dándole una serie de derechos al pequeñito que podía haber estado desprotegido en todo caso.
No, yo no estoy de acuerdo con la unión civil. No podría estar de acuerdo. Y ese es un problema que se está gestando ahora. Ayer, por ejemplo, tuve quería hablar de esto al final, voy a hablar brevemente ahorita. Nada más tuve una pequeña discusión con el profesor Ruedas, con Jorge Nuestro Ugarte. querido amigo, ¿no? Lo que pasa es que Jorge Ugarte me ataca porque dice que yo estoy a favor de la unión civil en el sentido de que apoyo a Philip Butter. Yo no apoyo a Philip Butter, ni siquiera sé si voy a votar por él, no sé si voy a votar por alguien. Pero si es que hay un punto en contra que yo tendría con Philip o con cualquier candidato, es justamente ese Bueno, de la unión civil. no todo el mundo va a estar de acuerdo en todo, ¿no? Pero mira, yo sí creo que en el Perú estos temas, si bien son serios y hay que debatirlos. Pero tu tío, ¿por qué está llevando a la señora Yarro que sí está a favor de pero esto? mira, Fabricio, es que ¿sabes qué? Yo creo que estos temas son muy, muy, muy poco prioritarios para el debate político nacional. ¿Ah? Pero ¿sabes? Son, sí, temas son temas que nos dividen. De acuerdo, son Lucas, temas que nos dividen un montón y que desatan pasiones. Pero mira, en un país donde hay un como porcentaje. desatan pasiones, definen votos. Porcentaje importante de gente que no tiene agua, gente pagando extorsión en la calle. Los fiscales aceptando una coima, o sea, en los temas básicos. Y la economía que fregados. realmente en los grandes números parece muy bien, pero en a la los temas gente básicos no le llega. estamos fregados y estamos debatiendo estos temas. Es verdad, pero sin embargo, y con esto quiero terminar porque tengo a Luis Miguel Calla, conocido anti-Vizcarra, muy bien, que va a venir acá con nosotros en un instante. Sin embargo, es algo que define votos. A pesar de que no es tan importante, o sea, no. Yo no creo que defina hay muchos. Mucha gente. Yo no creo que defina Yo creo que por lo menos un 20-25% de la población define su voto con este. ¿Tú te refieres a la gente conservadora o a la gente caviar o a los dos? No. En ambos lados. En ambos lados este asunto define votos. Y mira, yo discrepo, yo creo que es un tema relativamente irrelevante, ¿no? Digamos. Puede ser que sí. Los temas principales es la seguridad, la economía. No, yo no te estoy negando eso, pero te estoy negando que en la incomodidad, por el grado de incomodidad que genera tanto en un lado como en el otro, ciertamente puede haber gente que termine decidiendo no votar por Porky porque va por Yarro o no votar por Philly porque está a favor de algo llamado unión civil. Es posible, sí. Más allá de sus cuestiones económicas o de los proyectos que tengan de otras cosas. Digamos, tenemos que entender la importancia de la familia, entender que el Perú es un país muy conservador, obviamente, y darle derechos a la gente, pero sin desnaturalizar las instituciones básicas de la sociedad, ¿no? No sé si es muy políticamente correcto lo que voy a decir, pero sí. Para terminar con eso, y te dejo la palabra final para que tú cierres. Los cristianos lo que queremos es que nos dejen vivir tranquilos, que no nos metan de contrabando ninguna ideología. Como todo el mundo, ¿no? A nuestros hijos. O sea, que me permitan criar a mis hijos conforme a mi conciencia. Obviamente yo no le voy a enseñar a matar a nadie. Lo cual no solo es un derecho natural y básico, sino que está en la Constitución también. Ya, pero a la hora de eso está tipificado en la Constitución como un derecho, claro, ¿no? El derecho del padre de dirigir la educación de sus hijos. Pero ¿no? a la hora de que esto empieza a hacerse, o sea, a la hora de que empiezan a aparecer este tipo de ideologías, cosas, posturas, ideas, enfoques, sí, los cristianos nos sentimos lesionados. Lo que sí es muy peligroso, que en el Perú no se da mucho, pero en el mundo desarrollado sí, es el tema de del género y del transexualismo enfocado en los menores de edad, ¿no? Eso sí yo creo que es abuso a menores, ¿no? Eso debería ser un delito, ¿no? Que un médico busque el cambio de sexo de una persona menor de edad. Un bombardeo de hormonas. Eso para mí es moralmente equivalente, es abuso de niños, es casi pedofilia, inclusive podríamos decir, ¿no? Créeme que es el abuso a un y créeme menor. Que esa palabrita que acabas de mencionar se está extendiendo cada vez más. Sí, se está buscando maneras para... Porque mira tú, un menor de edad que no puede tomar decisiones en general, puede tomar un menor de edad una decisión irreversible sobre su propio cuerpo que lo va a dejar sin capacidad de poder tener descendencia, esterilizado prácticamente. La esterilización de los menores de edad es una cosa terrible, ¿no? Yo creo que ahí hay una vulneración muy grave y sistemática de los derechos humanos, ¿no? Lucas. Es decir, todo el género que quieras para el mayor de edad, ¿no? Libre. Pero meterte con el menor de edad, para mí eso es un delito muy grave y una violación de los derechos Cada humanos. uno es libre de buscar su felicidad, siempre y cuando no se metan conmigo, ni con mi familia, ni con la cantidad de gente que piensa como yo. En fin, Lucas, muchas gracias por estar acá. Si hay alguien sobre quien en sus hombros pesa alguna responsabilidad de que no tengamos una constitución pro Cerrón y todo eso, eres tú. Bueno, son batallas que hemos tenido y nos tocarán muchas más, ¿no? Porque
la lucha es permanente. Ahí vamos a estar. Sí. En esa lucha vamos a estar. Dios te bendiga, mi hermano. Gracias, Fabricio. Dios te bendiga.